Bueno, antes del viaje a la China, el presidente estuvo el fin de semana en el Catatumbo, una visita muy movida con jalón de orejas, regaño a Bolívar y a otros funcionarios, la presentación de una situación de un atentado contra la caravana presidencial, que nadie se pronunció. A ver, Jenny, ¿cómo estuvo todo ese asunto del presidente en el Catatumbo? Buenos días. Una particular participación tuvo el presidente Gustavo Petro en su visita a Tibú. El mandatario de los colombianos habló de los proyectos que adelanta el gobierno nacional para la región del Catatumbo, pero también hizo fuertes críticas a integrantes de su gobierno. Terminada la intervención de Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, el presidente interrumpió y tomó el micrófono. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. Hizo referencia a la ampliación de los bonos pensionales prometidos por el DPS, agregando que si la Corte Constitucional tumbaba la conmoción interior, esa promesa no se iba a cumplir. Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos y viejas del Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto, no existe el dinero. Y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza, porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos. Pero no finalizó ahí. Minutos más tarde se lanzó en contra del ex canciller Álvaro Leiva. Leiva también habló con el ELN y habló en Caracas con otros, no para ver cómo hacemos la paz, sino para ver cómo tumba el presidente, lo que tiene rabia de oligarca. Una polémica visita donde además se conoció que una camioneta blanca sin placas, conducida por un militar y que hacía parte de la caravana presidencial, llegó a Tibú con 2 impactos de bala en los panorámicos delantero y trasero. Sin embargo, ninguna autoridad se pronunció frente a este atentado. Bueno, los que sí pronunciaron fueron los de la Colombia Humana para defender a Bolívar, Diana Saray. Un comunicado, Gustavo, en el que expresan su inconformidad, muy molestos, mucho dolor por el trato que le dio el presidente Gustavo Petro a Gustavo Bolívar en este evento de Tibú. Dicen en el comunicado los militantes de la Colombia Humana que rechazan el trato a Gustavo Bolívar y que lo sienten como algo personal y no apropiado contra un hombre que consideran íntegro y que ha mostrado total lealtad con este proyecto del cambio. Insisten en que la carta de renuncia de Gustavo Bolívar es clara en que dejará el cargo el 16 de mayo, por lo cual pues era su deber estar allí en Tibú. Piden los militantes de la Colombia Humana en este comunicado que las elecciones se hagan y se escoja este candidato a la presidencia mediante una consulta dentro del mismo partido. ¿Por qué? Afirman que en estas elecciones al Congreso muchos fueron elegidos congresistas detrás de la figura de Gustavo Petro, pero que no eran verdaderos progresistas, por cual le piden al presidente que dejen que esos candidatos pues sean las bases quienes lo escojan. Lo cierto, Gustavo, es que parece ya un hecho que Gustavo Bolívar no va a ser el candidato a la presidencia de la República que tenga la bendición del presidente Gustavo Petro, sin importar que sea quien más puntee en las encuestas. Al presidente Gustavo Petro no le gusta Gustavo Bolívar y quedó clarísimo en esa reunión de Tibú. Los nombres que están sonando hoy para tener esta bendición del presidente Gustavo Petro como su candidato son Roy Barreras, el gobernador de Boyacá Carlos Amaya, Daniel Quintero y María José Pizarro. Pero Gustavo Bolívar salió ya, Gustavo, de esa lista. Salió del llavero. ¿Por qué ese deterioro, Cristo, de la relación entre el presidente y Gustavo Bolívar? Yo no lo sacaría tan rápido, Gustavo, porque yo creo que aquí se va a imponer el tema de la consulta popular en octubre para escoger el candidato del pacto histórico. Y ahí Gustavo Bolívar va a competir. Yo creo que nadie puede negarle el derecho a Gustavo. Y puede que sea. Es fundador de la Colombia Humana, dirigente importante del pacto. Yo creo que falta todavía que pase mucho. El deterioro tiene, Gustavo, 2 razones fundamentales. Una, yo creo que no podemos olvidar, no es solamente de Gustavo Bolívar, hay un sector de la izquierda y específicamente del pacto histórico que definitivamente ha venido tomando distancia del presidente, que lo lideran Francia Márquez, Alexander López y Gustavo Bolívar, que tienen, digamos, de alguna manera cuestionamientos a las últimas decisiones políticas del presidente Petro. Y la segunda razón es una razón práctica. El presidente Petro considera
hoy que Gustavo Bolívar no es un candidato que sea capaz de aglutinar sectores más allá de la izquierda democrática. Tiene temor de que el precedente de la alcaldía de Bogotá vuelva y se repita en la elección presidencial, y entonces está mirando otras opciones, lo cual, Gustavo, es absolutamente normal y natural. Ningún presidente de la República ha tenido su escogido, digamos, para hacer campaña un año antes de las elecciones. Falta todavía que avance la campaña, y seguramente si Gustavo Bolívar sigue creciendo será inevitable que sea el candidato del pacto, y seguramente se podrán limar esas fisuras, pero yo creo que falta mucho todavía. Lo cierto es que hay división al interior de la izquierda. Hoy hay sectores que están actuando con mucha mayor independencia del gobierno, y que en lo que sí coinciden, incluso con el presidente, es que el candidato del pacto histórico tiene que escogerse en una consulta popular. El presidente Petro siempre ha sido amigo del mecanismo de la consulta, el próximo mes de octubre. Súmela a esto, Hernando, lo que se viene en materia de pérdida de investidura, que varios parlamentarios están cogidos del techo, escenario del Consejo de Estado, ¿cierto? Sí, Gustavo, y precisamente esta semana se va a dar una muy importante audiencia en ese organismo, que es órgano de cierre en lo contencioso, que es Alta Corte, y que precisamente viene indagando por esa posibilidad en lo que hace de la pérdida de investidura de más de 25 congresistas, 28 como usted bien señala. Estos parlamentarios se enfrentan, o congresistas, se enfrentan varias acusaciones, Gustavo, por presuntamente haber violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que establece la legislación colombiana. Y precisamente ya esa demanda se encuentra en la etapa final y se debe surtir decisión en ese sentido en lo que hace esta semana. Se presentaron objeciones y desde luego alegaciones por las partes, pero sin lugar a dudas es un tema muy importante. Está además al despacho el buen presidente del Consejo de Estado, el doctor Álvarez Parra, quien ya ha analizado los aspectos de fondo de esas acusaciones, y entre los congresistas involucrados se encuentran figuras destacadas en particular del partido de gobierno, como por ejemplo la doctora Clara López, la doctora Isabel Zuleta, el doctor Alirio Uribe o la doctora María José Pizarro, todos pertenecientes al pacto histórico. Va a ser entonces seguramente, Gustavo, una audiencia de bastante interés desde todo punto de vista.